Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primer sesión de nuestra clase de principios de dibujo y pues vamos a revisar muy rápidamente lo que es nuestro primer tema. En este caso es el tema 1.1, ver, observar y percibir. Vamos a empezar desde lo más básico, que es entender cuáles son los niveles de percepción con los cuales, y de atención obviamente, con los cuales funciona nuestra visión. Lo primero que tenemos que entender es que no todo lo que vemos nos resulta relevante, es decir, a pesar de que nuestros ojos están constantemente recibiendo información visual y que estamos siendo bombardeados constantemente por imágenes, no siempre nosotros vamos a poner atención a todo. Es decir, que solamente algunos elementos importantes y relevantes de la imagen es lo que nosotros vamos a considerar como importante y es a lo que le vamos a poner atención. Ahora, evidentemente que eso nos sirve muchísimo para entender qué son esos elementos a los que nosotros debemos de atender cuando queremos dibujar algo. Eh, el punto más básico, digamos, en el cual funciona nuestra visión es el de la percepción. Eh, y entonces, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a entender de forma muy básica cómo es que funciona nuestro ojo, cómo es que percibimos la luz. Eh, no es necesario aquí que nos aprendamos términos, conceptos, que nos memoricemos la estructura anatómica del ojo, sino lo importante aquí es entender cómo funciona y cuáles son esos fenómenos que hacen que nosotros tengamos cierto punto de visión, obviamente para poderlo representar. La forma en la que tenemos constituido nuestro ojo es una especie de cámara oscura, es decir, es una pequeña esfera con una abertura al centro por donde va a entrar la luz. La luz como tal va a ser impresa, por llamarlo de alguna manera, en la parte trasera de la retina, del ojo, que es en donde está la retina. La parte frontal, donde tenemos el iris y la córnea, es una configuración similar a la cámara fotográfica. El cristalino es una especie de lente que se puede inflar y se puede desinflar, es decir, se puede expandir y contraer a voluntad para que podamos nosotros enfocar objetos que están cerca y objetos que están también que están muy lejos. Por eso es que nosotros podemos ver borrosas a voluntad las partes alejadas o las partes cercanas, gracias a que el cristalino se puede expandir y contraer a voluntad. El iris, que es como una especie de obturador, se puede abrir y se puede cerrar. Aquí no es tanto a voluntad, sino que depende muchísimo de la cantidad de luz que hay en el ambiente. Si hay mucha luz, el iris se contrae. Si hay poca luz, el iris se expande. Eh, y bueno, por el tiempo que tarda o la latencia con la que tarda en expandirse y contraerse el iris es que tardamos algunos momentos en acostumbrarnos no sé, a poca luz o cuando hay mucha luz igual hasta como que nos lastima porque precisamente el iris no se puede contraer y expandir de forma automática. Eh, Ahora, la parte trasera del ojo tiene pues una capa de células fotosensibles que son los conos y los bastones. Cada uno tiene funciones diferentes, pero a grandes rasgos son los que van a generar nuestra visión, ¿no? Y esta configuración también es un poco extraña porque al momento de evolucionar, no los humanos solamente, sino prácticamente todos los vertebrados, la configuración del ojo hace que tengamos ojos que no son pues bastante efectivos a pesar de que lo creamos y todos esos defectos que tenemos van a ser siempre corregidos por el apoyo de nuestro cerebro. Eh, por poner un ejemplo, nosotros tenemos una visión binocular, es decir, de dos ojos. Sin embargo, nuestro cerebro interpreta esa información y la une para que de forma cotidiana nosotros pensemos o tengamos presentes siempre una sola imagen y que eh, no nos genere tanto ruido el tener las dos imágenes traslapadas, ¿no? La imagen de nuestro ojo derecho, ojo izquierdo. También existe una zona que es el punto ciego, que es por donde está el nervio óptico, que generalmente nosotros nunca nos damos cuenta que la tenemos, pero es una zona realmente importante, un poquito grande, y que la información que está en esa zona siempre va a ser rellenada no por nuestros ojos, sino por nuestro cerebro. Bueno, entre muchas otras cosas. En resumen, hasta aquí hay que tener en cuenta que la percepción como tal no es solamente de los ojos, sino del cerebro.
Ahora, los niveles de atención van a ser lo siguiente. Primero, ver. Ver estaría al nivel de la percepción, con la única diferencia de que aquí sí es necesaria una interpretación básica de las imágenes, es decir, que nosotros entendamos que cierto tipo de luz significa día, cierto tipo de luz significa noche, etcétera, etcétera, pero sin atender, es decir, esta parte que está en nuestra visión periférica es lo que vemos. Es lo que constantemente aparece frente a nuestros ojos cuando miramos una calle con mucho tráfico y vemos pasar muchos automóviles, vemos a todos ellos, sin embargo, no atendemos a todos los automóviles, solamente los vemos pasar sin que ninguno de ellos nos llame la atención. Ese es el primer punto. Después, mirar. Aquí, a diferencia del ver, simplemente que es la percepción de la luz, cuando nosotros miramos algo, implica una acción, es decir, es cuando nosotros dirigimos la vista a un objeto en particular. Cuando algo nos llama la atención y nosotros lo vemos, eso es el acto de mirar. Generalmente el mirar también tiene que ver un poco todavía con esta parte subconsciente de nosotros, esta parte inconsciente más bien. Em, y todavía podemos decir que tiene que ver con la evolución, ¿no? Cuando algo nos llama la atención y volteamos nuestra vista a ver lo que nos llama la atención, generalmente es algo, no sé, llamativo por los colores, por el movimiento, a lo mejor por la intensidad de luz, y y eso va a hacer que nosotros pongamos nuestra vista en cierto objeto, en cierto elemento que nos llama la atención. Ahora, aparte de todo eso, el nivel de mayor atención está en el observar. Observar en sí es examinar algo, es verlo más allá de la mera percepción y de que nos llame la atención, con la intención de analizar sus elementos y propiedades y lo que lo conforma. Aquí lo interesante es que el acto de observar en sí está reflejando cierta capacidad, no solamente de observación, sino también de análisis, porque al nosotros poner nuestra atención y tratar de entender lo que vemos, eso significa que, o se presume que tenemos una capacidad de pensamiento abstracto, de resolución de problemas, porque hay algo que queremos solucionar, y evidentemente también eso va a servir muchísimo en el apoyo de nuestra creatividad. Así que el observar, más que una acción visual, es en sí una acción intelectual. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, antes que nada, vamos a tomar de nuevo algo muy importante, que es que para poder nosotros dibujar algo, cualquier cosa de lo que veamos, es importante que primero sepamos que de todo ese universo visual que hay frente a nosotros es precisamente a lo que nos debemos de fijar. ¿Cuáles son esos elementos a los que debemos de poner atención y propiamente observarlos? Entonces, en el ejercicio del dibujo, van a darse cuenta ustedes que no solamente se aprende una habilidad manual, no solamente se aprende a tomar un lápiz y hacer líneas, sino que se aprende también a mirar, se aprende a observar y se aprende a reflexionar acerca de lo que estamos viendo, mirando y observando. Eh, Necesitamos hacer un ejercicio de análisis primero de ver todo lo que está a nuestro alrededor y entender cuáles de esos elementos son los que vamos a nosotros a utilizar. Se trata básicamente de traducir lo que está en una imagen visual al frente de nosotros a lo que estaría en una imagen creada por nuestras manos, y los elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta son las variaciones de luz, las texturas, las formas también, es decir, lo que nosotros entendemos como límites de formas, y debemos de traducirlo utilizando elementos gráficos como la línea, la mancha y los degradados, es decir, las variaciones de intensidad de los tonos que nosotros generemos con nuestros lápices o nuestros colores o pinceles. Y de esa manera es que nosotros vamos a poder identificar cuáles son las partes que es necesario relacionar en nuestro dibujo. Ahora, no solamente el dibujo como tal lo debemos de entender como una especie de traducción literal de lo que vemos a lo que podemos dibujar. Es decir, no se trata de funcionar como una especie de impresora humana o de, no sé, cámara fotográfica humana. Así no funciona el dibujo, porque el dibujo comunica algo más.
Entonces, aparte de eso que les acabo de mencionar, luces, sombras, texturas, colores, también es muy importante que nosotros pongamos atención, por ejemplo, a elementos como patrones, es decir, cosas que se van repitiendo, elementos, estructuraciones, en dónde están cada una de las cosas, cómo se van acomodando, así como también incluso volumen y el peso y movimiento de los objetos, porque todo eso va a comunicar acciones y todo eso va a comunicar pues ideas. Y precisamente el dibujo hay que entenderlo como una forma de comunicar ideas. Ahora, vamos a las conclusiones de este tema y es muy importante que se aseguren de comprender que nuestra percepción como tal, la percepción visual, no es una mera reflexión de estímulos, sino que involucra una capacidad de análisis y reflexión. Y en el caso del dibujo es importante reconocer cuáles son los elementos que vamos a traducir en precisamente estos trazos gráficos. Finalmente, recuerden que los niveles básicos de atención son, primero, la percepción, que es la mera recepción de estímulos. Después, cuando interpretamos las imágenes, lo más fácil es ver. Después, mirar cuando algo nos llama la atención. Y finalmente, observar cuando estamos analizando lo que estamos viendo. Bueno, pues espero que esta información les sea importante, espero que se haya comprendido el tema y bueno, cualquier duda que tengan lo podemos ver pues en nuestra sesión.